Lo que en muchos países de la región ya sabían, parece que Argentina y el gobierno, el oficialismo actual, recién está descubriendo, es que hay que ir hacia el déficit cero, pero no solo eso, quizás hacia el superávit. Hay que pensar que la inflación está causada sobre todo por la emisión. La semana pasada hubo debate en el Frente de Todos y se llegaron a algunas conclusiones que esa fuerza política, esa coalición de gobierno, ha estado evitando durante los 2 años casi medio de gestión que lleva en la Argentina. De estas cuestiones, de cuál es la matriz conceptual económica que la Argentina tiene que concebir y que le va a permitir despegar hacia adelante, vamos a hablar hoy con Martín Redrado. Muchísimas gracias, Martín, por estar en la repregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Martín, bueno, como todos saben, es economista por la Universidad de Buenos Aires, fue presidente del Banco Central entre 2004 y 2010, es autor del libro Argentina Primero y presidente de Fundación Capital. Martín, bueno, 2 años y medio de esta disputa de poder, pero también de versiones de la Argentina, con un oficialismo insistiendo con este ápero Macri, cuestionando algunos preceptos de Juntos por el Cambio, por ejemplo, la emisión monetaria produce inflación, la necesidad de un déficit cero y eventualmente superávit. ¿Le termina dando todo este cambio de debate que hubo la semana pasada, le termina dando la razón a Cambiemos? Argentina no ha podido superar el problema de la inflación desde hace 40 años. Creo que esto supera a los bordes políticos que se pueden plantear de las distintas coaliciones. Es más, yo estoy convencido que tenemos los economistas, los hacedores de políticas públicas, que hacer una autocrítica en términos de los enfoques que le hemos dado al problema antiinflacionario. Fíjate que en algunos momentos se utilizó, por ejemplo, vos mencionás el caso de un programa con el Fondo Monetario en 2018 que dijo no se emiten más pesos. ¿Recordás? Base monetaria cero. Y eso no dio resultado. Al contrario, lo que hizo fue subir la tasa de interés a las nubes, generar posiciones de corto plazo de gente que invirtió especulativamente en pesos, lo que se denomina carry trade, y eso terminó en una devaluación. Argentina tiene, cuando haces política monetaria en nuestro país, Luciana, lo que debes tener en cuenta es que nuestro país es bimonetario, en donde la gente tiene pesos para sus transacciones, pero la reserva de valor la tiene en dólares. Por lo tanto, necesitas un enfoque desde la política fiscal, desde la política monetaria, desde la política de ingresos y por supuesto también con el objetivo de generar más dólares, más oferta de divisas. Ese enfoque convergente, ese enfoque integral para el problema de la inflación no lo hemos tenido. Se ha optado por tipo de cambio fijo, por emisión cero, por precios cuidados, por controles de precios. Ninguno ha dado en el blanco. Este es un problema de 40 años. Me parece que lo que nos exige, por lo menos nosotros, desde nuestro equipo, lo que decimos es un enfoque integral para la inflación desde el frente fiscal, monetario, teniendo en cuenta que Argentina es bimonetario, y desde la política de ingresos apuntando a una misma nominalidad de la economía. A ver, hay 2 preguntas. Por un lado, en relación a la crítica a esa idea de Cambiemos, de Cambiemos en ese momento, en 2018, de una base monetaria que no creciera, ¿no? No emitir. Entonces, el problema es, en ese punto, era que perdió de vista que este es un país bimonetario. Esa sería la cuestión. Así es, así es. Y además también... Pero si emitía, ¿no podía producir inflación? Bueno, ahí no seamos dogmáticos en esto, porque en política monetaria es oferta y es demanda. Lo que tenemos que incrementar es la demanda de esa moneda. Si uno emite y no hay suficiente producción, pero tampoco aumenta la demanda, eso por supuesto genera inflación. La clave es entonces tener un enfoque, y mi posición en este momento es... No es problema de un partido o del otro. Tratemos de superar la grieta. Yo me planteo como un economista que supera la grieta y plantea soluciones concretas para los problemas. Entonces, creo que no es útil decir la culpa fue de la culpa fue de tal ministro. Es decir, bueno, esta receta falló. ¿Por qué falló? Bueno,
porque no tenía una concepción integral. Pero planteemos soluciones. Me interesa, antes de pasar a las soluciones, entender este debate, porque hiciste una crítica puntual, queda claro, entonces si no hay demanda de pesos, la emisión genera inflación. Mientras haya demanda de pesos, ciertos niveles de emisión son sostenibles. Son tolerables, exactamente. Y eso también está pasando en el mundo. Sí, está clarísimo, sí. Con los gobiernos que apoyaron la pandemia y ahora en la guerra, bueno. Exactamente, y hubo una sobreemisión, lo que los economistas en términos técnicos llamábamos, hubo dinero desde el helicóptero, se tiró dinero literalmente desde el helicóptero en el mundo desarrollado, eso excedió la demanda, o sea, en el momento de la pandemia, cuando estábamos todos guardados, la demanda de dinero fue más alta, ahora que salimos de la pandemia, bajó esa demanda, la gente salió a consumir y no había también suficiente producción para poder contrarrestar ese impacto de demanda. Entonces, problema 2018, cero emisión, pero produjo una serie de consecuencias. Una suba increíble de la tasa de interés, lo que eso atrajo fue, mucha gente se cambió de dólares a pesos, pero en la primera de cambio fueron movimientos especulativos, se dieron vuelta y bueno, y eso provocó una devaluación. Bueno, y esta economía bimonetaria que genera esas distorsiones. Ahora, dentro de la matriz conceptual del kirchnerismo, lo que ha estado sosteniéndose durante estos 2 años y pico menos la semana pasada, que empezó a haber otro juego de versiones, es que la inflación tiene que ver con especulación, con sectores concentrados, de ahí la política de la Secretaría de Comercio de Feletti, tratando de controlar precios y esta idea de que hay que controlar a las corporaciones fijadoras de precio. Eso tampoco resultó y ahora la versión es, vuelve Martín Guzmán y Culfas a decir, bueno, la emisión tiene un rol importante en la inflación. Entonces, en este gobierno la crítica sería que no vio el costado de emisión y se concentró en la idea del control de precios. Yo lo haría más amplio. Yo diría, faltó una visión integral. Yo creo que los economistas muchas veces tomamos atajos. No hay atajos en economía. El atajo es base monetaria cero, el atajo es precios cuidados. No, tengamos un enfoque integral de cómo Argentina tiene un problema parecido en términos de inflación al de los años 80, donde va creciendo la nominalidad y no hay respuesta de política económica hasta que llegó un programa como el Plan Austral, que planteó una desindexación de la economía y planteó un sendero en donde tiene que bajar la nominalidad. Para eso entonces lo que tenemos que discutir es cómo converge el gasto público, la recaudación, la emisión monetaria, las políticas de ingresos, es decir, cuánto paga el sector público por salarios, por subsidios, por todos los pagos que tiene que hacer. Todo eso tiene que ir hacia un mismo número. Si vos querés este año que la inflación sea de un 40%, necesitas 3 leyes que le den el marco a un enfoque concreto de política fiscal, monetaria y de ingresos, a un mismo objetivo. Ahora quiero volver a eso, quiero pensar en el futuro, pero quiero sacarme de encima el pasado. ¿No? Un poco, claro. Entonces, quedó claro 2018, me interesa tener mayor precisión sobre estos 2 años y esta insistencia en los controles de precio. Con la interna política y el peso importante de la versión conceptual económica de la vicepresidenta, quedó muy soslayado el peso de la emisión y la necesidad de un déficit cero. Ahora el ministro Guzmán y el ministro Culfas, impulsados, motivados por el presidente, están saliendo a dar ese debate conceptual. Entonces, ¿de qué se perdió el gobierno por influencia de Cristina Kirchner o por lo que fuere al pensar la política antiinflacionaria pensando tanto en el controles de precios? ¿Cuál es el error ahí? Bueno, entendí bien el error de 2018. ¿El error aquí cuál es? El error es trabajar sobre las consecuencias y no las causas. Es trabajar sobre la fiebre y no las causas, la infección que provoca la fiebre. Es tratar de bajar la fiebre con hielo en lugar de atacar el virus o lo que está produciendo la fiebre. El alza de precios y el control de precios es hielo sobre la fiebre y no las causas. Y no ir a las causas. Las causas es una mala política macroeconómica, una descoordinación, falta de convergencia entre la política fiscal, monetaria y de ingresos que maneja el sector público. Ahora, Martín, en 2010, en ese momento la presidenta Cristina Kirchner
decidió firmar un decreto de necesidad de urgencia para expulsarlo del... Primero para sacar las reservas. Sí, Primero, totalmente, para claro, obtener los 6.500, los ¿no? 6.500 Sí. millones y manotear las reservas Ese del fue el Banco primer Central. decreto. Ese fue el primer decreto. Ante la resistencia tuya, te voy a tutear, finalmente Sí. fue echado el Banco Central. Es- Pero recuperaste ese diálogo en 2020. Sí, pero vamos a Sí. poner la historia correcta. Pero después volvemos a la historia del Banco No, pero, Central. pero A ver. la historia es, volví porque me repuso la justicia. Sí, Ok, está bien, ok, está o bien. sea, volví, me repuso la justicia, cayó el decreto, Sí. logramos que con la acción nuestra ese decreto del Bicentenario cayera y yo dije, misión cumplida, renuncié. Está bien. Vino otro presidente del Banco Central y sacaron una ley para manotearle las reservas. Pero quedó en evidencia que eso había que hacerlo por ley. Claro. Lo que yo estaba defendiendo era la institucionalidad. Digo, Perfecto. for the record. No, y además quiero volver al tema del Banco Central Adelante. e esa independencia necesaria. ¿Cómo no? Retomaste el diálogo con la actual vicepresidenta en 2020, ¿no? En 20, sí. Fines de 2020, según contaste en Exactamente, varios lugares. exactamente. La pregunta es, ¿por qué una fuerza política muy importante en la Argentina no puede, de alguna manera, al asumir el gobierno, qué pasa con los economistas que integran esa fuerza política, que tienen que pasar 2 años casi y 6 meses para que finalmente se llegue a una discusión económica mucho más racional que plantea evidencia, esta idea de no se puede vivir con subsidios a la energía de los niveles que hay, no se puede vivir con tarifas congeladas, no se puede sostener el déficit fiscal continuamente y no se puede no tener reservas. 2 años y medio para llegar a estos acuerdos que son parte del sentido común económico, de lo que la evidencia parece haber dejado asentado en la racionalidad económica. Entonces, ¿qué pasa en la política para que se esté tan lejos de esa racionalidad? Bueno, primero dijiste pertenezco a esa fuerza política, no pertenezco a ninguna fuerza política. Que estuviste manteniendo conversaciones. Sí, pero, digamos, en los últimos tiempos he mantenido conversaciones con líderes de la oposición, con intendentes, con gobernadores de Juntos por el Cambio. O sea, pero ese polo de la polarización coincide con esta matriz más razonable en términos económicos. Sí, creo que todos están buscando soluciones. Creo que ha habido nos hemos dado cuenta del fracaso económico argentino y desde distintos sectores se están buscando soluciones. Creo que hay un Pero vos señalás que esta política durante 2 años y pico, esta política económica fue mala, fracasó. Sí, sin duda, los resultados son muy malos. Uno puede decir, bueno, pasó una pandemia y con eso poder matizar los resultados, pero de movida se enfocó solo el tema de la deuda, no se enfocó un programa integral con el Fondo Monetario. Argentina necesita un programa que estabilice la economía, es decir, que baje la tasa de inflación y que plantee también una estrategia de crecimiento. Eso no se hizo, no se supo. Se fue trabajando, lo que veo, Luciana, mucho es el trabajar en el día a día. Yo a mediados del 2020 dije, estamos en el plan B corta, en el plan vamos viendo, haciendo una paradoja. Recordemos la historia con el primer plan Bunge y Bon, BB, que tuvo Menem, también con la expectativa... B larga y acá B corta. Acá B corta. Vamos, también con la expectativa que quizás era el plan vamos viendo dentro de la pandemia. Bueno, del vamos viendo pasamos al plan postergar. Patimos la pelota para adelante, posterguemos los problemas centrales de la Argentina para ver cómo llegamos a 2023. Pero lo que estamos viendo ahora con el programa del fondo no soluciona ni el problema de la inflación, que lo estamos sufriendo ya en niveles del 70%, ni la falta de crecimiento económico. Sí, el programa del fondo no es un programa económico que pueda sacar a la Argentina. Exactamente. Ahora, uno de los temas centrales que se está discutiendo en los últimos meses tiene que ver con la independencia del Banco Central, de la que hablábamos hace unos minutos. Si en 2018 hubiera sido necesario algo de emisión, durante estos 2 años y pico hubo una emisión excesiva por parte del Banco Central, perdió esa independencia, llevó a que emitiera excesivamente y eso sí generó inflación. Bueno, Argentina no tuvo ningún otro mecanismo para financiar la pandemia que no fuera con emisión monetaria. No tenía créditos, realmente tuvo, a diferencia de otros países, Perú, por ejemplo, financió todos los gastos de la pandemia, casi 8 puntos del producto,
emitiendo a 20, 30 años, en parte a tasas de interés realmente muy bajas. Argentina no tuvo esa posibilidad, pero bueno, sin duda también tuvo no tuvo en cuenta la demanda de pesos. Lo que tuvo es, encepó la economía. Y al encepar la economía lo que generás es represión financiera. Y yo estoy convencido que uno de los errores centrales de la política económica es, yo soy de aquellos que hace política económica con estímulos, con incentivos. Hay otros, porque esa es la manera o de consumir más o de producir más, porque en definitiva lo que necesitas es un balance entre la cantidad de dinero que emitís y lo que producís en la Argentina. Claro. Si un país produce 2 panes y emite 100 pesos, bueno, tendrá un equilibrio de pesos de cuánto vale 50 pesos cada pan. Si sigue produciendo 2 panes, pero emite 200 pesos, evidentemente vamos a tener una inflación. Bueno, esa falta de equilibrio es lo que a la Argentina le ha faltado para tener una solución al problema inflacionario. Ahora, de acá en adelante, empecemos a pensar el futuro, en un futuro gobierno, eventualmente de la oposición, pero argentino nunca se sabe, también podría ser una renovación del oficialismo. La independencia del Banco Central, volver a la idea de que el Banco Central no financia pagos de deuda a tenedores privados, ¿no? Porque a organismos internacionales puede, ¿no? Sí, Está habilitado. Sí, lo hicimos. Eso es muy buena tu pregunta, porque eso se hizo en 2005, pero se hizo con el concepto y la redacción la hicimos con un muy buen síndico que tenía el Banco Central, que a mí me quedó de la época anterior, se llama Marcelo Griffi, un extraordinario abogado, que después también tuvo función como secretario legal y técnico del Ministerio de Economía. Lo que dijimos es, hagamos que esto sea por única vez, entonces le pusimos a organismos, que se pueda hacer pago a organismos financieros internacionales, son 3, Fondo Monetario, Banco Mundial y BID, y pusimos con efecto monetario neutro, es decir, que no hubiera emisión de pesos, sino que el pago fuera simplemente cancelar pesos contra dólares. Claro. Evidentemente, ¿Y por única vez eso? Y por única vez, y estaba diseñado para el pago al Fondo Monetario. Está claro que el Banco Mundial nunca nos iba a pedir que canceláramos deuda. Después, obviamente, se desvirtuó. Pero, yendo a tu pregunta, sí, estoy convencido que Argentina necesita una nueva carta orgánica del Banco Central para tener independencia de criterio. Independencia de criterio significa que el presidente, el directorio del Banco Central, son ellos o ellas las que tienen que fijar el tipo de cambio, las que tienen que fijar el nivel de intervención o no que haya en el mercado de dólar en el día a día, cuánto compra, cuánto vende, el nivel de emisión monetaria, el nivel de tasa de interés, el nivel de regulación financiera, es decir que hoy por hoy, diría, uno de los riesgos centrales que tenemos es que cada vez los bancos tengan más bonos públicos y le presten menos al sector privado. Bueno, eso es una injerencia directa del Ministerio de Economía en lo que debe promover un banco central, es que haya más crédito en la gente, crédito en las empresas, crédito para crecer, no crédito para el sector público. Entonces, sin duda una carta orgánica, y sobre todo en esto, Luciana, es el artículo 20, que es el que da las pautas de emisión monetaria y que se reformó después de mi salida del Banco Central en 2011 y le dio una capacidad de emisión que claramente es excesiva. Claro, entonces la idea es que el Banco Central tome la decisión de manera autónoma en relación a esos niveles de emisión y no por un pedido de la política para cubrir un déficit que crece por mal manejo también del gasto público. Exactamente. Esa sería la lógica. Exactamente. Pero también, Luciana, no pensar que el Banco Central es una isla y que no tiene nada que ver. Debe tener una concepción integral, por supuesto, impulsando la estabilidad monetaria, impulsando el crecimiento, pero la mejor contribución que puede hacer al crecimiento un banco central es brindarnos a todos nosotros los argentinos estabilidad monetaria y estabilidad financiera y previsibilidad. Ahora, Martín, por tu experiencia en aquel 2010, está claro que cuando la política quiere saltar todos los obstáculos para para impactar en el Banco Central, lo salta y hay que ir a la justicia, pero eventualmente te terminaste yendo. Es decir, si la política no tiene la decisión de respetar esa carta orgánica, tampoco va a tener mucho sentido reconstruirla, reformarla. Por supuesto. Por eso mi visión es que Argentina necesita
un conjunto de leyes, todas juntas y al mismo tiempo. Leyes en materia monetaria que nos den una previsibilidad y un sendero, una ley también en materia de gasto público que desindexe el gasto público y con una perspectiva también que sea votado por mayorías especiales, una modernización de nuestra estructura impositiva. Argentina, si quiere crecer, necesita tener menos impuestos y ampliar la base de tributación, tener más contribuyentes, más argentinos que paguemos menos impuestos. Menos evasión y impuestos más bajos. Exactamente, y bueno, con una cantidad de mecanismos y simplificación. Tenemos una cantidad de impuestos que hacen duplicación, que no impulsan la inversión. En cuarto lugar, una ley que impulse las exportaciones, llevando las retenciones a cero para todos aquellos que aumenten las exportaciones, para que aumenten en unidades. Claro. Pongámoslo como ejemplo, si una empresa o un establecimiento agropecuario exporta 100 unidades de lo que sea, 100 litros de aceite, 100 toneladas de soja o 100 autos, digamos, pongámoslo para servicios relacionados al conocimiento. Bueno, lo que exporte en más, eso va con retención cero. Y finalmente un programa nacional de infraestructura. O sea, si mantiene la exportación, si no crece, está estancado o crece menos. Tiene las mismas retenciones porque seguramente le está diciendo, bueno, tenemos que financiar un tema fiscal y bueno, tenemos que ir gradualmente a eliminar las retenciones teniendo una base de sustentación mucho más amplia. Pero en el mientras tanto, incentivemos la generación de dólares genuinos, que es lo que necesita la Argentina también en un sistema bimonetario. Y finalmente, una ley nacional de infraestructura que produzca, que genere las principales obras públicas que necesita nuestro país en materia de rutas, en materia de autopistas, en materia de vías férreas y en materia de vías navegables. Ir hacia el transporte multimodal que nos permita generar nodos en donde confluyan vías férreas, confluyan vías navegables y confluyan carreteras. ¿Para qué? Para poder integrar nuestra producción en el mundo. Ahora, así enunciado, podríamos decir que muchos podrían estar de acuerdo, pero empieza a ver, si uno empieza a abrir las ventanitas de estos enunciados, empieza a ver preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, en términos, exacto, en términos impositivos, el impuesto a los ingresos brutos, que es el impuesto más debatido, fue repuesto y los gobernadores se resisten a dejar de tener la posibilidad de recaudar ese impuesto. Entonces, ¿qué márgenes políticos hay para hacer estas reformas, por ejemplo, en temas impositivos tributarios? Bueno, esto hay que llevar el debate al Congreso y hay que ver quién se opone y quién no se opone y poner las cartas sobre la mesa, pero está claro que Argentina para crecer necesita incentivos impositivos. El impuesto a los ingresos brutos es el impuesto más regresivo, que castiga las posibilidades de crecer y bueno, claramente hay que cambiarlos por otros tipos de impuestos que puedan, por ejemplo, en el interior de nuestro país tenemos muchas tierras que están libres de mejoras, que no están cultivadas. Bueno, es ahí donde hay que, el sistema impositivo tiene que promover la producción. Aquel que produce le bajás impuestos. Aquel que no produce y tiene tierras improductivas, allí hay que gravar con más intensidad. Martín, tema tarifas, ¿no? El gobierno de Cambiemos había producido una corrección que tuvo, según algunos, costos electorales, otros no tanto, porque dicen que en 2017 en realidad no impactó electoralmente esa corrección que se iniciaba. Y sin embargo, el gobierno, la presidencia de Alberto Fernández, dio marcha atrás con eso. Una oportunidad desaprovechada. Estaban esos precios alineados, dio marcha atrás. Recién ahora, esta semana, por primera vez, o hace unas semanas, pero muy contundentemente esta semana, el ministro Guzmán sostuvo que un país sostenible no puede vivir con los niveles de subsidios que tiene Argentina para sostener las tarifas. Se me rompieron los anteojos, estoy con cinta scotch. Que representan en términos bueno, algunos dicen 2 puntos del PBI, 2.8 del PBI, dicen otros, sí, los subsidios. Sí. ¿Cuánto? Hoy, Fundación Capital, el número de fin de año pasado, 2,3, pero si tomás el crecimiento que han tenido los subsidios en estos 4 meses, nos vamos casi a
0,6% más para este año, Bueno. es decir, a llegar a casi 3 puntos del producto. Casi 3 puntos en subsidios. La AUH, que es una de las políticas de contención social, a las que se le reconocen mejores efectos, es medio punto del Así PBI. es. Entonces, 2 años y medio para desandar un camino y volver a reconocer que en realidad eso fue un error. Fue un error, digamos, congelar de nuevo las tarifas y desalinear ese precio. Sí, por supuesto. El tema es que las tarifas tienen que correr de acuerdo al poder adquisitivo de la gente. El error que se cometió antes fue generar un shock, un salto muy importante, que lo que generó fue menor ingreso disponible y caída del consumo. Por lo tanto, lo que necesitas en todas las variables económicas es tener un sendero. Claro. El sendero de crecimiento de las tarifas tiene que ver con el coeficiente de variación salarial. Es decir, tenés que aumentar las tarifas de acuerdo a cómo le va aumentando los salarios a los distintos segmentos de la población. Ese es el camino, es un camino de largo plazo, pero es el camino que permite tener paz social. En relación a el gasto público, el déficit, has planteado que las legislaturas provinciales deberían reducirse a una cámara. Exacto. Para reducir la cantidad de asesores, por ejemplo. Y de legisladores. Y de legisladores, ¿no? Por supuesto, de asesores y legisladores. ¿Hay algún margen en tus conversaciones con las distintas fuerzas políticas para que eso suceda? Yo estoy convencido que la Argentina, cuando hablamos de reducir impuestos, también tenemos que reducir gastos, pero tenemos que reducir gastos de la política, sobre todo, que realmente se ha ido totalmente fuera de madre. La política ha sido de mirarse el ombligo y de no resolver los problemas que tiene la gente. Por lo tanto, en un programa integral, la política tiene que poner lo suyo para precisamente generar un equilibrio general. En algunos casos, algunas provincias lo han adoptado. Córdoba tiene un poder legislativo unicameral. Yo creo que hay que trabajar en esto y también poner al Poder Ejecutivo Nacional sobre la mesa. Es decir, todos vamos a generar un esquema más moderno de funcionamiento. Necesitamos 22 ministerios en el Poder Ejecutivo Nacional. Yo estoy seguro que ni vos ni yo podemos nombrar más de 7 u 8 ministros, porque quiere decir que no sirven, o no están, o tienen estructuras, secretarios, superestructuras. Pero sí, yo creo que en un debate de fondo y mostrando allá algunas provincias que tienen funcionamiento unicameral, porque recordemos, ¿cuál es el origen de tener 2 cámaras? Bueno, los diputados nacionales representan al pueblo de la nación y los senadores representan a las provincias. Bueno, en las provincias, ¿qué sentido tiene tener una Cámara de Senadores? ¿A quién están representando? Si lo miramos, Luciana, en la provincia de Buenos Aires, es escandaloso lo que gana un senador provincial. Muchas veces en la política... ¿Cuánto es ahora? Mirá, el sueldo bruto son 800.000 pesos, pero después tienen, si vos juntás los asesores y demás, van prácticamente casi a 2 millones de pesos, que esa misma gente yo le diría, bueno, ¿por qué está tan enraizado el tema? Ponelos a trabajar en el sector privado y no pueden ganar ni la 10ª parte. Entonces ahí están todos agarrados. Bueno, hay que generar una presión también desde la gente, desde nosotros, decir, muchachos, bueno, creo que el gran tema hoy en la provincia de Buenos Aires es tener un sistema bicameral. Ahí hay que trabajar para ir a un sistema unicameral. A partir de 2023 del nuevo gobierno, ¿es shock o gradualismo? Es convergencia o dispersión de las variables económicas. ¿Pero rápido o lento? No, rápido. Tienen que ser las primeras, algunos dicen horas, los primeros días. El presidente que se haga cargo el 10 de diciembre tiene que presentar, a mi modesto entender, un conjunto de leyes que transformen la Argentina, que marquen que, por lo menos en lo económico, que es el terreno que yo domino, es que marquen una convergencia. Es decir, la Argentina, todas las variables que maneja el gobierno van a ir hacia Mar del Plata y van a tener este ritmo. El primer año van a llegar hasta Chascomús, el segundo año hasta Dolores, el tercero hasta Las Armas y el cuarto año llegarán a Mar del Plata. Pero todos vamos a ir por la ruta 2, es decir, tendrá que poner mojones en el camino, pero
shock de leyes, por supuesto, la inflación. ¿La podemos parar de un día para otro? No. Este es un tren que viene a 200 kilómetros por hora, que si lo querés parar en 100 metros, nos matamos todos los argentinos. Las medidas más directas que influyen sobre eso, sobre la inflación que debería tomar un gobierno, ni bien asuma en 2023, ¿cuáles serían? Bueno, debería ser 3 leyes. Una ley de independencia del Banco Central, como mencionamos, una ley de desindexación del gasto público, una ley que incentive también a que los dólares físicos que están en la Argentina se puedan volcar hacia la producción, hacia el consumo de los argentinos. 3 leyes que sean votadas por mayorías especiales. Esto es muy importante porque la desconfianza que hoy hay en la Argentina hace que, bueno, una ley se cambia con otra ley, con una mayoría simple. Entonces, busquemos que estas leyes tengan permanencia, tengan 2/3 del respaldo del Congreso, de manera tal que se sabe que viene Pedro, viene Juan, viene María, esto no cambia y le da un sentido de dirección. La economía para crecer necesita variables que sean previsibles y eso lo tienen que dar leyes con mayorías especiales. Martín, ya vamos terminando. Una de las últimas cuestiones, se habló mucho otra vez de dolarización, hay una reivindicación de los años del menemismo, sobre todo por el gran logro que fue la convertibilidad, es decir, inflación cero. Ahora, la discusión es que sería bastante difícil ir hacia una dolarización, pero sí es aceptar, otros plantean que lo que hay que aceptar es que esta es una economía bimonetaria, un poco lo que planteabas vos. Hay que partir de esa base, de que efectivamente la gente se desprende de pesos y se refugia en el dólar en la concepción general de la ciudadanía. Claro, pero lo que hay que volver es a tener, vos lo planteaste y habría que enfatizarlo, una política fiscal firme, una política fiscal en donde gastos sean iguales a ingresos y no tengamos cada vez más gastos y menos ingresos y por lo tanto tengamos que financiarlo con deuda o financiarlo con emisión monetaria, que si uno tiene que resumir estos 40 años en por qué estamos como estamos, es que finalmente estamos financiando exceso de gasto público o un mal gasto público por emisión monetaria o por emisión de deuda y entonces tenemos o crisis inflacionaria o crisis de deuda. Lo que tenemos que generar ahora es incentivos, reitero. Para mí hacer política económica es generar estímulos para que los dólares físicos, contrariamente a lo que ocurrió en 2017, que se buscó los dólares que vengan de afuera. Las inversiones, acá hay que buscar los dólares que están en las cajas de zapatos de los argentinos, en las macetas de los jardines, en lo que es legitimar el ahorro de todos los argentinos, porque esto cruza todas las clases sociales, generar incentivos para que eso se vuelque al consumo y a la inversión. Pero esto implica que puede circular como moneda de cambio en la vida cotidiana el dólar y no es necesario pasarlo a pesos y no hay un valor de por cada dólar, un peso distinto, un valor distinto según para qué se va a usar ese dólar. Sí, quizás la manera más práctica de verlo, Luciana, creo que la mayoría de los que nos está viendo ha viajado a Uruguay. Bueno, en Uruguay el peso funciona. Y el peso, ¿por qué? Porque hay una política fiscal seria. O sea, el peso uruguayo. El peso uruguayo. Pero también uno puede ir a un restaurante y se acepta si querés pagar con una tarjeta de crédito en dólares. Pero no hay un dólar oficial con una brecha enorme de un dólar paralelo. No. Es que, bueno, yo durante los 5 años y medio de mi gestión, aún con la crisis de Lehman Brothers, siempre tuve un solo precio para el valor del dólar. Está claro que eso genera enormes distorsiones y por supuesto creo que también, a diferencia de los años 90, el mundo tiene hoy tipos de cambio fluctuantes. Entonces, atarse a un tipo de cambio fijo, cuando Argentina tenía convertibilidad, el real valía un real 10 con respecto al dólar y en febrero del 99, ahí hubo una oportunidad perdida para la Argentina, Fernando Enrique Cardoso decidió salir del tipo de cambio fijo. Bueno, Argentina tiene una conexión muy fuerte, productiva, industrial con Brasil, por lo tanto, pensar en la dolarización, en atarnos a un tipo de cambio fijo, cuando todo el mundo y todos nuestros vecinos tienen un tipo de cambio flexible, no sería compatible con una política de crecimiento económico. Pero sí generar incentivos impositivos para que la plata salga del colchón y se pueda volcar a que Argentina consuma más y que invierta más.
No termino de entender cuando los economistas explican la lógica, la conexión entre esta economía bimonetaria libre, donde se acepte la libre circulación del dólar al mismo precio para todos, digamos, sin desdoblar los distintos precios, y la baja de la inflación. ¿Cómo se da eso? La baja de la inflación viene con una política de desindexación del ¿Pero no gasto tiene público. que ver con la bimonetarización y la circulación libre de los dólares? A ver, eso lo que, como es libre, Sí. lo que va a tener que ver es con la oferta y demanda. Habrá gente que quiera ofertar dólares y habrá gente que quiera demandar esos dólares. Lo importante es que la política de pesos sea una política consistente como la tiene Uruguay. Entonces, donde si hay déficit fiscal, está financiado también con emisión de deuda en su propia moneda, Claro. o como lo hace también Perú, en soles, que emite emite deuda en soles. Es decir, en la medida en que no es un problema tener déficit fiscal, Sí, sí. es un problema no tener crédito para que te lo financien, y para que te lo financien en términos razonables. Emitir deuda, no emitir pesos, son cosas distintas. Y emitir deuda... Digo, porque pensé en el Banco Central de Perú con Julio Velarde, que está desde 2006, Julio ha Velarde, pasado... es el Alan Greenspan de América Claro, Latina. han pasado 7 presidentes, aún Pedro Castillo, que está a la extrema izquierda, y lo sostiene. Entonces, y esa economía, en términos macroeconómicos al menos, está muy saneada. Sí, Entonces, estabilizada, ¿no? Estabilizada, Tiene problemas sí. de distribución del ingreso, Sí, otros sí, problemas. tiene otros pero problemas. En términos Inflación, pero de estabilización Claro. monetaria y fiscal, la tiene. Y una inflación baja, bueno, ahora creció como ha crecido en todos lados, pero Exacto. era bajísima, del 3%, una cosa así. Sí, exactamente. Desde que Julio está y antes se había estabilizado Sí, sí. en 3%, ahora se duplicó, pero Dentro dentro de niveles Claro. o lo que ha pasado en el mundo. Por eso digo, para distinguir bien para el común de las personas, no es lo mismo emitir bonos para adquirir deuda que emitir pesos desde el Banco Central. Por supuesto. Y de vuelta tiene que ver con generar confianza. Acá lo que nos faltó quizás decir es que A la ver. precondición para esto, Luciana, es generar confianza. A mi juicio, la confianza se recrea con leyes que marquen un rumbo. Pero sin confianza, sin poder político, todas estas ideas que hablamos no tienen factibilidad de éxito. Y cuando decís leyes que atraviesen transversalmente a las fuerzas políticas supuesto. para lograr políticas de Estado. Esa sería la lógica. 2/3 del Congreso para que se diga Argentina va por este camino. Muchísimas gracias, Martín Redrado. Gracias a vos. Bueno, fue Martín Redrado en la repregunta.